invitarle a que abra sus Biblias ahí en Lucas capítulo 7 versículos 36. Lucas 7:36. Vamos a ver algunos versículos más adelante. Lucas 7:36. Es ese pasaje donde Jesús está en la casa de Simón el fariseo, y dice la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, queremos atrevernos a ser diferentes. Queremos atrevernos, Señor, a ver las cosas de una manera diferente, a ver las cosas como esta mujer los vio y no tanto como el fariseo miraba las cosas. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia. Ayúdanos a humillarnos cada día ante ti. Ayúdanos a reconocer tu grandeza, Señor, y a reconocer también que tú nos has perdonado mucho. Y si nos has perdonado mucho, por consecuencia nosotros deberíamos amarte mucho. Te permite que nuestros ojos no estén puestos en cosas tan vanas, en cosas tan terrenales, Señor, que ponemos nuestros ojos ahí y no podemos ver las celestiales. Por eso tu palabra nos recomienda poner sus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y que podamos, Señor, ver, Señor, tu gloria y tu majestad sobre nuestras vidas. Esta mujer, aunque era pecadora, pero ella reconoció la grandeza, el poder, y reconoció que el que estaba ahí era el creador de los cielos y de la tierra. Mientras que el fariseo, por sentir que no tenía mucho de qué arrepentirse o que ser perdonado, amó poco y trató con indiferencia a Jesús. Ayúdanos, Señor, a tratar con todo nuestro corazón, no con indiferencia, sino con todo nuestro ser, a ser apasionados por Jesús y amarlo hasta el último día de nuestras vidas, hasta el último suspiro, hasta las últimas consecuencias. Permítenos amar a nuestro Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Atrévete a ser diferente. A veces no nos gusta ser diferentes, porque el ser diferente es sinónimo de ser raro. Algunas personas se quedan satisfechas con algo bueno, otras quieren algo mejor. Para mí lo único suficiente es lo mejor de todo, pero mejorado. Eso lo dijo Smith Wigglesworth. Y usted es como es porque es la forma que quiere ser. Si realmente quiere ser diferente, debe iniciar el cambio ahora mismo. Eso lo dijo Fred Smith. Y en esta lectura que acabamos de leer, de Lucas 7:36 al 50, encontramos dos puntos de vista completamente diferentes. Por un lado, la actitud del religioso, que no busca agradar a Dios, y por otro lado, los que se atreven a hacer y marcar la diferencia en cuanto a su actitud, en cuanto a su amor y en cuanto a su pasión por Dios. Deberíamos de tener esa segunda actitud, no como la del fariseo Simón, sino tenemos que tener la actitud de la mujer, que ni siquiera nos dan el nombre de esta mujer. Nos dicen que era una mujer pecadora. Eso sí, sale por delante, ¿verdad?, las características de las personas. Y de Simón nos dan hasta el nombre, nos dicen que era fariseo, nos dicen que era estudioso de la ley, nos dicen muchas cosas, pero de la mujer solamente era una mujer pecadora. Pero este fariseo tomó una actitud religiosa, y esta actitud, hermano, normalmente no agrada a Dios. Pero los que se atreven a marcar la diferencia, los que se atreven a ser diferentes, tenemos que ser como esta mujer. Atreverse a hacer y a marcar la diferencia en cuanto a la actitud de su corazón hacia Dios, en cuanto a la actitud de su amor hacia Dios y la actitud de su pasión por Dios. Veamos en primer lugar los religiosos. Hay dos formas de reconocer a Jesús aquí: a través de los religiosos, y en segundo lugar, el segundo grupo, los que marcan la diferencia, o los que son diferentes. Pero veamos primero los religiosos, los fariseos. Simón el fariseo representa a las personas comunes, conformistas, tradicionales, religiosas, temerosas del que dirán y que buscan su propia satisfacción. Esos son los religiosos. Siempre son comunes, son como todos. Se conforman, son tradicionales, son religiosos, son temerosos. No tanto del Señor, sino temerosos del que dirán. Y normalmente buscan su propia satisfacción. Los religiosos como Simón, número uno, le dan más importancia a lo ritual, a lo tradicional, que a la vida externa. Simón, este hombre religioso, este fariseo, le da más importancia a lo que era su ritual de ir al templo, de hacer las cosas como se hacen en el templo, lo tradicional, la apariencia. Se dice que inclusive estos hombres, cuando andaban por la calle vestidos así como de negro, así como un sacerdote, así vestidos todos de negro, con falda, la túnica hasta abajo y hasta acá, y hasta tenían su forma de caminar así bien ceremoniosos, bien religiosos, y lo que querían atraer más la atención, inclusive se paraban en las esquinas. Digamos, si aquí la esquina más importante de ahí de Jerusalén fuera la Main con la Will Barger, ahí en la mera esquina, ahí donde está la corte, tal city, ahí se ponían a orar y levantaban sus manos y con toda su religiosidad decían: Señor, te doy gracias porque soy un fariseo, soy un estudioso de la ley, gracias porque no soy como ninguno de esos que andan por ahí, no soy pecador, yo ofrendo, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, y empezaban a decir un montón de cosas delante de la gente para aparentar algo que realmente lo único que hacían era precisamente eso. Tradicionales, religiosos, temerosos del que dirán, buscando su propia satisfacción,
le dan más importancia a lo ritual, a lo tradicional, a la vida externa. Quieren ser reconocidos ellos, pero no quieren que Dios sea reconocido. Quieren que solamente ellos sean reconocidos. Como ahí está el fariseo, el que busca a Dios. Ahí está el fariseo, el que ora entre la esquina de la Main y Wilbarger, ahí delante de todos, y que está ahí bien espiritual. Quieren ser reconocidos ellos, aunque Dios no sea reconocido. Quiere que sea reconocido el fariseísmo antes que el cristianismo, antes que el Señor, antes que la gloria de Dios. Tiene entronado en su corazón a la religión. Y qué tremendo cuando solamente somos religiosos, hermano, pero no somos hijos de Dios. Cuando solamente nos conformamos con los rituales, con lo que se hace ritualmente, pero no tenemos un corazón sincero para con el Señor. Los religiosos tienen entronado en su corazón a la religión. De ahí que a veces escuchamos: no, yo soy católico de hueso colorado, o yo soy bautista de hueso colorado. Amas la religión, pero no amas al Señor. Los religiosos solamente tienen entronado en su corazón a la religión. No ven razón alguna para arrepentirse y pedir perdón a Dios, porque en su propia vista ellos son los más santos. Aunque la palabra del Señor nos confronta y nos dice que no hay santo, ni aún uno. No hay uno que busque a Dios. Y que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y que necesitamos la gracia de Dios. Que necesitamos el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús, para que nos limpie de todo pecado. Pero para ellos no ven ninguna razón para arrepentirse. Ellos no ven ninguna razón para pedir perdón al Señor. Por eso este fariseo, cuando miraba allí, le decía: oh, si fuera profeta, sabría quién estaba, esa mujer es una pecadora, esto y lo otro. Oh, y cuando el Señor llegó, la costumbre era cuando recibías a alguien, le lavaban los pies. Si no eras tú, tienes un sirviente, a mi invitado lávale los pies, y se le lavaban los pies porque venían de camino. A veces los pies estaban sudados con tierra. Y el siervo, o si no tenían siervo, pues a veces el que invitaba, el dueño de la casa, le quitaba las sandalias, le limpiaba los pies. Otra costumbre era dar un beso en la mejilla, es una costumbre oriental. Y Simón no le dio un beso en la mejilla, y Jesús lo menciona: no ungió sus pies. Aunque debería haber tenido algún sirviente, si él no quería hacerlo, podía mandar a alguien, pero ni siquiera mandó. No había una disposición, porque dentro de él tenía entronada la religión. Él sabía que no tenía nada de qué arrepentirse, no tenía nada por cual pedir perdón al Señor. Se consideran muy correctos ante los ojos de Dios. Y qué tremendo cuando tenemos esta actitud de los religiosos, hermano. Porque déjeme decirle algo: nosotros también hemos fallado. Nosotros también le hemos fallado al Señor, y necesitamos arrepentirnos delante del Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No podemos creernos tan religiosos como Simón, que consideramos que solamente lo tradicional y solamente la religión, eso es lo que importa, o que no tenemos nada de qué arrepentirnos y pedir perdón. Al contrario, tenemos que arrepentirnos porque le fallamos al Señor. Tenemos que pedirle perdón porque a veces nos equivocamos. Los fariseos se consideran muy correctos ante los ojos de Dios. Se consideran que no hay nada de tacha delante del Señor. Creen ser más santos y sabios que Dios. ¿No me creen? Vamos allá a Lucas capítulo 7 versículos 39. ¿Qué dice ahí? Lucas 7, 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Inmediatamente en su pensamiento de Simón es: yo no dejaría que esta mujer me tocara nunca, jamás. Es una pecadora.
Yo nunca dejaría, y si Jesús fuese profeta, como dice, sabría qué clase de mujer es esa. ¿Sabe que los religiosos, como Simón, creen ser más santos y creen ser más sabios que Dios mismo? Qué tremendo que lleguemos a pensar que somos más santos y que somos más sabios que nuestro Dios. Cómo el enemigo nos puede engañar pensando, pero cuando actuamos de esta manera, cuando actuamos religiosamente, vamos a pensar así. Consideramos que somos los más santos y los más sabios, y inclusive Dios se equivoca, yo no me equivoco. Cuando a veces no nos gusta pedir perdón, cuando nos hemos equivocado, tenemos que saber que aún en nuestras relaciones con nuestros hermanos, con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, a veces nos equivocamos y a veces hay que arrepentirse, a veces hay que pedir disculpas. Ni somos más santos que el hermano, ni somos más santos que el esposo, que la esposa, ni somos más sabios que Dios mismo. Si Dios nos dice que debemos de perdonar aún 70 veces 7 diariamente, hagámoslo, porque podemos equivocarnos muchas veces. Pero estos religiosos se creen más santos y sabios que el Señor. La Biblia dice en el versículo 39 que cuando vio que estaba ahí esta mujer, dice: si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. No reconocen la importancia de la persona de Jesús, ni el valor de su visitación. No reconocen que Jesús estaba en su hogar, que Jesús, el creador del cielo y de la tierra, el autor de nuestra fe, el que moriría en la cruz del Calvario, el que moriría para darnos salvación, estaba en su casa. Pero Simón no reconoció la importancia de tener a Jesús en su casa. No reconoció el valor de la visitación de Jesús a su casa. ¿Cuántos de nosotros sí valoramos que Jesús nos visite en nuestra casa? ¿Usted valora que Jesús esté ahí? Usted lo invita, le dice: Jesús, bienvenido, Señor, gracias por estar aquí en mi casa. Paséate, Señor, tú eres Rey y Señor aquí en mi casa. Que digan los hermanos: aquí yo no mando, vieja, aquí tú no mandas, aquí manda el Señor. Qué bonito. Que no mande la mujer y que no mande el hombre, pero que ahí se haga lo que el Señor dice en esa casa. Wow. Si pensáramos de esta manera, si le diéramos la importancia de la persona de Jesús, el valor de su visitación a nuestro hogar. Porque este hombre no le ofreció agua a Jesús para lavarse los pies, como era la costumbre usual de los invitados. Vamos a ir ahí, capítulo 7, versículos 44. ¿Qué dice? Ahí Jesús le dice: ¿es esta mujer? Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. A lo mejor ni agua para beber. Mínimo de haber venido caminando, quién sabe desde dónde vendría Jesús caminando. Pero mínimo un vaso con agua, tampoco menciona nada de eso. Y mucho menos lavarle los pies. Aunque seguro que los fariseos tenían, si no era 1, 2, 3, hasta 5 servidores ahí, sirvientes, que pudieron haber hecho, pero simplemente él no reconoció el valor de la visitación que tenía, el valor de quién estaba ahí. No le ofreció agua para lavar los pies, no lo saludó con cortesía. Versículo 45. No me diste beso,
mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Oiga, hermano, cuando alguien así, la costumbre era lavar los pies, no besarlos. Todavía uno, digo, yo no soy muy asqueroso, pero sí le puedo lavar los pies a alguien, pero besarlos todavía puedo lavarlos, y lo he hecho. He lavado los pies de algunos, cuando en la iglesia donde estábamos, lavamos los pies en Semana Santa. No creo que si era el viernes de crucifixión, no me acuerdo si era el martes, algo así, pero lavamos los pies. Y es un acto muy bonito. Yo tenía chocaba con otro joven, ahí no nos llevábamos muy bien. No nos agarramos a golpes, ¿verdad? Pero simplemente no nos caíamos muy bien, ni él a mí, ni yo a él. Y cuando hubo esto, yo le lavé los pies, yo lo busqué y le lavé los pies, y de ahí se me terminó esa barrera que tenía con él. Bueno, le lavé los pies, pero no se los besé. Y la Biblia dice que esta mujer, con sus lágrimas, debe haber sido bastantes lágrimas, porque le digo que esos pies a veces traían tierra, a veces traían sudor, a veces traían un montón de cosas. Y esta mujer debió haber llorado bastante para poder enjugar esos pies con tanta lágrima, porque no tenía agua, puesto que Simón no arrimó ni siquiera un pedacito de agua, un vasito con agua ahí, un recipiente con agua para lavar los pies. Así es que yo no me considero muy asqueroso, pero yo puedo lavar los pies. A veces uso guantes porque sobre todo cuando miro así las uñas un poquito así, de diferentes colores, diferentes honguitos por ahí, y como que, porque sé que a veces los hongos, si los agarras, se te pegan, puede pegarse luego aquí, y si uno se agarra la mano también se pasa, y es muy problemático eso. Así es que a veces puedo hacerlo y puedo lavarlo, quizá a veces me anime a sin guantes, pero besarlos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Uno no se atreve a besar los pies de alguien que, ahora sí, que ni siquiera es de su familia. Tal si fuera de tu familia a lo mejor, y o quién sabe, aún de la familia, pero si ni es de tu familia, vas a limpiarle los pies y no te voy a darle besos. Esta mujer lo hizo. Lloró abundantemente, secó con sus cabellos, era la costumbre, quizá no traía una toalla para hacerlo, y con sus cabellos enjugó esos pies. Ese beso que era característico de besar cuando recibías a un invitado, Simón no lo hizo, no le saludó con cortesía. El versículo 45 dice: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Simón no tenía un corazón agradecido, por lo tanto no pensó que fuera necesario dar un beso de bienvenida, lavarle los pies a Jesús, ungir su cabeza con aceite. No, él no pensaba, porque pues yo estoy bien, yo no necesito nada de Jesús. Cuidado cuando empezamos a sentirnos así. Cuidado cuando llegamos a sentirnos tan santos que no necesitamos de la presencia de Dios, de la comunión con los hermanos, de estar en la iglesia, de adorar a Dios, de humillarnos delante de nuestro Dios. Tengan cuidado. Simón, el religioso, el fariseo, pensaba de este modo: es exagerado todo esto que le están haciendo a Jesús, esa mujer. Si supiera, solamente se fijó que era una mujer pecadora y que Jesús no sabía quién era ese, y si fuera profeta debía saberlo. No le ofreció agua para lavar sus pies, no le dio un saludo de cortesía con un beso, no puso aceite sobre su cabeza en señal de reconocimiento, de respeto, de estima, de señorío que representa a la persona de Jesús. No lo hizo. No ungió esa cabeza de Jesús con aceite, reconociendo quién era Él, como una señal de respeto, de bienvenida a la casa, de estima, de señorío que representa a la persona de Jesús.
El aceite era muy común y se usaba precisamente para ungir la cabeza, para ungir a los reyes, para cocinar, para diferentes funciones, y era algo que relativamente no era muy caro. Pero esta mujer no trajo aceite, trajo un perfume. Mateo dice que era un perfume carísimo. Algunos dicen que este perfume, para poder comprar un frasquito, así como de alabastro, frasquito, aunque en aquel tiempo era un material, ahorita vamos a ver de qué material era, pero era como una piedra, y la alisaban hasta que quedaba casi transparente. Bueno, ese frasquito, ¿sabe cuántos días tenía que trabajar para conseguir un frasquito de perfume, de ese perfume bueno de ese tiempo? Que Chanel número 5, ni que nada. Para tener un frasquito de perfume tienes que trabajar no un día, no un mes, no 5 meses, no 10 meses, 12 meses, y dedicar todo el salario mínimo que fuera en ese tiempo. Si ahorita es 8.25, si alguno ya es 10 o 12 o 16, bueno, imagínate que no agarres nada, todo eso, los 8 o los 10 o los 12 o los 16 o lo que sea el salario mínimo, agárralo todo y guárdalo, que el cochinito engorde. Y 365 días del año, allí se va a trabajar sábado y domingo, y se va a trabajar todos los días, 365 días del año, y ahorra, y ahorra, y ahorra, y ahorra. Y cuando llegues al día 365, rompes el cochinito y vas y te compras, y lo que vas a ajustar va a ser una botellita de perfume. Ella lo hizo. Trabajar 365 días para tener una botella de perfume, reconociendo que Jesús merecía lo mejor, que el Señor merecía lo mejor. Mientras que el otro dijo: no, ¿para qué le pongo agua? ¿Para qué le doy un beso? ¿Para qué le unjo la cabeza? ¿Para qué? Con aceite, que no es tan caro. No quiso ni con aceite ungirle su cabeza. Pero esta mujer trajo ese alabastro de perfume y lo derramó sobre los pies de Jesús, sobre su cabeza. Dejemos a los religiosos un poquito. Ahora veamos los que marcan la diferencia, como esta mujer. La mujer de esta historia representa a las personas que se atreven a ser diferentes en la vida. Atrevámonos a ser diferentes en esta vida. Que podamos buscar a Dios de corazón para realizar una entrega total de sus vidas. Usted me ha escuchado muy seguido decir esta frase, y créame que constantemente la repito, y constantemente le digo al Señor: Señor, ayúdame a ser un apasionado de tu presencia. Y yo les digo: sean apasionados por la presencia de Dios, porque esos son los que marcan la diferencia. Al igual que esta mujer, esos son los que marcan la diferencia. No son los religiosos como Simón el fariseo. Los que marcan la diferencia son aquellos que son apasionados por Dios. Y usted me ha escuchado que constantemente hablo sobre esto, y hasta he predicado con ese tema. Pero es importante que reconozcamos que para poder marcar la diferencia y para atrevernos a ser diferentes, tenemos que ser apasionados con nuestra relación con Dios. Atrevernos a ser diferentes en esta vida, a buscar a Dios de corazón para realizar una entrega total de nuestras vidas. Esta mujer arrepentida, número 1, reconoció que era pecadora y necesitaba el perdón de Dios. A diferencia del fariseo, que nunca reconoció que él era pecador y que necesitaba a Dios, esta mujer reconoció que era pecadora y que necesitaba el perdón de Dios. Número 2, reconoció que la religión no le podría cambiar, la religión no le podría perdonar, la religión no le podría dar paz. Mientras que el religioso pensó que con la religión le iba a dar reconocimiento delante de la gente, le iba a dar fama, iba a ser reconocido, y que no necesitaba pedir perdón al Señor. Así es que esta mujer reconoció que la religión no podría hacer nada en ella, ni cambiarle, ni perdonarle, ni darle paz. Porque déjeme decirle que esto solamente el Señor lo puede hacer en nuestras vidas. Ninguna religión puede cambiar mi ser. La sangre de Jesús es lo que lo puede hacer.
Es ese coro. Ninguna religión nos va a cambiar. Es la sangre de Jesús, es nuestra pasión por Dios. Número 3, buscó la presencia de la persona de Jesús. Vamos al versículo 37, 7:37, ahí mismo, Lucas 7:37. ¿Qué dice? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Note que ella tuvo la opción de irse a otro lugar. Si era tan pecadora, tuvo la opción de irse a pecar. Si era una mala mujer, tuvo la opción de ir a seguir haciendo maldades. Pero note lo que dice. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. En otras palabras, buscó la presencia de la persona de Jesús. Buscó a Jesús. Pudo haberse ido allá a pecar, a seguirle pecando, porque aún aquí la Biblia dice que era una mujer de la ciudad que era pecadora. Inclusive cuando Lucas investigó y cuando Lucas empezó a escribir todo esto, resultó que esta mujer, esa es la fama, era pecadora. Ni siquiera conocemos su nombre, pero sí conocemos que era pecadora. Bueno, dejó lo que tenía que hacer, agarró su frasquito de perfume caro y se fue a la casa del fariseo. Buscó la presencia de la persona de Jesús. Nunca vamos a tener una real experiencia, nunca vamos a ser perdonados, nunca vamos a tener una reconciliación con Dios si no buscamos la presencia del Señor a través de la persona de Jesús. Si no vamos a su presencia, si no vamos a su casa, si no vamos a Él en oración, si no vamos a Él con un corazón contrito y humillado. ¿Y sabe lo que pasó con esta mujer? No permitió que nada le detuviera, ni la distancia, ni las críticas, las costumbres de la época, las acusaciones, los desprecios y el odio de la gente. Yo no creo que solo el Simón el fariseo supiera que era una pecadora. Imagino que cuando iba pasando y quizás haciéndose paso entre la gente, quizás dijeron: ¿y esta qué está haciendo aquí? Mira que va ahí, esa pecadora, esa no tiene que estar aquí. Mira, te tocó, no dejes que te toque, hala a un lado, aviéntala, córrala. No sé qué tantas cosas tuvo que enfrentar, pero no permitió que nada le detuviera, ni las críticas, ni la distancia, ni las costumbres de la época, ni las acusaciones, ni los desprecios, porque era una mujer que era reconocida porque era pecadora. La gente la conocía, pero nada de esto le impidió llegar a la presencia de Jesús. Quizá la gente la odiaba. No nos dice aquí si quizá batalló para llegar hasta Jesús. ¿Cómo le hizo para meterse a la casa del santo Simón el fariseo? ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Al menos no hizo un agujero en el techo como el paralítico, los amigos del paralítico. Quizás se fue, quizás se puso y la tapó para que no lo viera ya una vez que entró. No sé qué haría. Lo que sí es cierto es que nada la detuvo. Que para nuestra relación con Dios no haya nada que te detenga, hermano. Ni se te critica el hermano, ni se te critica la familia, que te critica el vecino, no, hermano. Que no haya nada que te detenga, ni la distancia. Aquí nos quejamos porque la iglesia está lejos. ¿Sabe, hermano? En México, en algunos lugares, sobre todo en la ranchería, la gente se va a pie o en burro. ¿Sabe que a veces no caminan 10, 15 minutos, caminan una hora, a veces más? De bajada, pues está bueno. Y cuando van de regreso, hermano, de subida, los cerros. Pero es que ellos tienen una pasión por Dios, tienen un hambre de Dios, que la distancia, eso no significa nada. Usted nomás sale, prende el carro, prende el aire así todo bien fresquecito, hasta le huelen así el pelo, llega y aquí fresco. Pero hay otros que se esfuerzan
Y no sé si a veces las comodidades nos hacen insensibles, nos hacen egoístas, pero esta mujer no permitió que nada le detuviera. Tiene que ser cuesta arriba para poder encontrar a Jesús. Las críticas, las costumbres, las acusaciones, desprecios. No sabemos si la gente la iba insultando mientras que iba caminando por ahí. No sabemos si la escupieron, no sabemos si la aventaron, no sabemos si le jalonearon el pelo, no sabemos si hasta una patada le dieron. Pero ella hizo lo que los religiosos no pudieron hacer por la persona de Jesús. Dice el versículo 38 que él llega y se postra a los pies de Jesús. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los ungía con el perfume. Le costó tanto llegar hasta allá que no le importó un insulto más, que no le importó un empujón más. ¿Cómo le hizo? No sé, pero llegó hasta los pies de Jesús y estando detrás de él, dice que de repente nomás se le puso por delante. Ya ven que Simón no trajo el agua para sus pies ni trajo el aceite para su cabeza, y empieza y con lágrimas se postra ante los pies del Señor, reconociendo que había fallado, que había pecado, que había ofendido a Dios. Y ahí quizá recordando todos sus pecados, lloraba y lloraba y lloraba y enjugaba los pies con sus cabellos. Lo que el fariseo, tan santo que era, no hizo. Esta mujer pecadora se acercó y empezó a humillarse a los pies del Señor. Se postró a sus pies, se humilló ante él, reconociendo que había pecado, reconociendo que había fallado. Mientras que los que se creen sanos dicen que no tienen necesidad de un médico. Pero Jesús dijo: yo he venido a los enfermos, yo he venido a aquellos que están enfermos de pecado, a aquellos que están enfermos de maldad, a aquellos que están lejos de Dios. Yo he venido. No he venido a salvar a los justos, sino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mientras que el Simón no pensó que necesitaba a Jesús, esta mujer se postró ante él y se humilló, se postró a sus pies, regó con lágrimas sus pies, dice el versículo 38. Secó los pies de Jesús con sus propios cabellos, reconociéndolo como su Señor. En la antigüedad los esclavos solían lavar los pies de sus amos con sus cabellos. Esta mujer vio que Simón no le arrimó ahí agua, no le arrimó una toalla, algo para lavar los pies. Es que dijo: pues yo lo hago así, no tengo nada, no tengo toalla, no tengo agua, pero tengo mis lágrimas y me voy a humillar delante de mi Señor. Reconoció que ante ella estaba el autor y consumador de su fe, estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se postró en humillación, regó con lágrimas sus pies, secó esos pies con sus propios cabellos, reconociendo que Jesús era su Señor. Y luego besó cariñosamente y repetidas veces los pies de Jesús. Cosa que quizá usted no lo haría, quizá yo no lo haría. Ella lo hizo. Ungió los pies de Jesús con un perfume que venía en un frasco de alabastro. Los israelitas hacían mucho uso de los perfumes para el cuidado del cabello y del cuerpo. El alabastro era una especie de piedra de mármol. Era como si fuera algo así, pero en vez, obviamente no había vidrio, pero había mármol. Y lo iban puliendo y puliendo y puliendo y puliendo hasta que quedaba delgadito y transparente, y luego echaban el perfume. El alabastro era una especie de piedra de mármol, lo cual era tallada hasta hacerle transparente.
Los antiguos utilizaban para hacer vasijas para ungüentos costosos, y esta mujer le dio a Jesús lo mejor y más costoso que poseía. Le dio lo mejor, por lo que quizá había trabajado muchos años, mucho tiempo, muchos días, y había que trabajar 365 días para conseguir un frasco de ese tipo, carísimo. Termino. Para estas dos personas, Jesús tuvo su pronunciamiento final. Jesús les dio palabras al fariseo y a la mujer. Para Simón el fariseo, le reprendió por su actitud religiosa y le dijo: a quien se le perdona poco, poco ama. Simón, ¿entiendes que a quien se le perdona poco, también así poquito ama? Jesús no encontró en el corazón de este hombre amor a Dios, gratitud a Dios o perdón hacia sus semejantes. Dice el versículo 47, por lo cual le dijo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a la mujer le dijo: tus pecados te son perdonados, versículo 48. Y el versículo 50 le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Mira la diferencia que con las palabras que Jesús le dio a Simón. A quien se le perdona poco, poco ama, Simón. No me diste agua para lavar mis pies, no me diste aceite para ungir mi cabeza, no me diste besos para recibirme. Ok, Simón, es que la verdad es que a quien se le perdona poco, también poco ama. Tú sientes que necesitas poco perdón o nada de perdón, por eso amas así, tan poquito. Pero la mujer, que ella sabía que era una pecadora, que ella sabía que había fallado, Jesús le dice, versículo 48, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque esta mujer se atrevió a ser diferente, a cruzar la línea de lo tradicional y lo religioso, manifestando necesidad por la persona de Jesús y valorando su presencia. Es que el Señor también la compensó. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Era una pecadora, ella lo sabía. Era una mujer de la ciudad que era pecadora, dice el versículo 37. La gente lo conocía, ella también lo sabía. Pero Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. A Simón no le dijo eso, y vaya que también tenía pecados. Pero Jesús le dijo: a quien se le perdona poco, poco ama, Simón. Pero la mujer le dijo: tus pecados te son perdonados. Es más, tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso es lo que pasa con aquellos que se atreven a ser diferentes, con aquellos que no se conforman ni son religiosos, con aquellos que cruzan la línea de lo tradicional y lo religioso, que manifiestan su necesidad por la persona de Jesús y valoran su presencia. La bendición del Señor está ahí. Esta mujer se le dijo: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando salió de ese lugar, ya no era la misma. Era otra persona. Fue justificada, fue renovada, fue santificada por la palabra de Jesús. ¿Quieres ser tú de los que marcan la diferencia? ¿Quieres ser tú de los que son diferentes, como esta mujer? ¿O quieres ser como el religioso Simón? La decisión es tuya. Tú eliges. Póngase en pie.